Muy bien, buenas tardes para ustedes, buenos días para mí, desde este lejano punto del mundo, como decía nuestro hermano en oración, desde Australia, anunciando la palabra de Dios para ustedes, hermanos, ahí en Concepción, y también aquellos que han sido invitados para escuchar la palabra. Sean todos bienvenidos a oír el mensaje del Evangelio. Aquí es feriado, es el Día del Trabajo. Se celebra aquí en Australia. Extraño, ¿verdad? Porque en Chile es el 1 de mayo. Pero bueno, vamos a predicar la palabra del Señor, el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. El mensaje de hoy tiene un título y lo he titulado ¿Cuán grande salvación? Vamos a hablar de la salvación y de esta salvación que es más allá de toda comprensión humana. El hermano oraba y decía muy bien, esto es un mensaje de Dios, no es un mensaje del hombre. Y créanme que cuando predico este evangelio, uno siente el privilegio, el honor que el Señor use hombres, instrumentos y mujeres también para anunciar su palabra. Vamos a hablar cuán grande es la salvación, esta salvación de Dios. Vamos a Romanos, al capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer tres porciones de la palabra de Dios y en estas tres porciones vamos a describir la realidad del hombre. El primer punto de esta gran salvación es la realidad de todo aquel que está sin Dios, sin salvación. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1:21. Lo invito a abrir en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hasta ahí, mientras tanto, en la palabra de Dios, cuán grande es esta salvación. El Evangelio parte como el primer punto de la palabra, el primer punto de este gran mensaje es describir la realidad de toda criatura que está sin Dios. El apóstol Pablo lo hace de una forma magistral en estos primeros capítulos de la epístola a los Romanos. Algunos han dicho que la escena es como un tribunal, es como un juicio, donde el apóstol, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, acusa al hombre de su culpabilidad, describe al hombre culpable delante de Dios. Es el apóstol que lo hace y lo hace de una forma en el versículo 21 diciendo así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El apóstol está diciendo en este versículo 21 del capítulo 1 de los Romanos que el hombre ha conocido a Dios. Querido oyente, Dios se ha dado a conocer. Lo vemos, es palpable en la creación. Esa es la idea del versículo. Vemos a Dios en la creación. Por lo tanto, no tenemos excusa. El apóstol lo ha dicho en el versículo cuando dice que Dios se ha hecho palpable, lo invisible de Él, los atributos de Él. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 20 de este capítulo 1 de Romanos. La creación, como ha dicho un autor, es el teatro de Dios. Es Dios frente al hombre. Lo vemos en toda su gloria. El salmista puede decir que los cielos cuentan la gloria de Dios.
El firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está cada día, cada mañana, Dios hablando al hombre. Es como un gran mensaje que está cada día anunciando al hombre acerca de Dios. El apóstol dice, pues habiendo conocido a Dios, hay en nosotros un conocimiento de Dios, en nuestra conciencia, lo ha dicho en versículos anteriores, y también en lo que vemos alrededor nuestro, en este mundo, en este cosmos, en esto que está ordenado por Dios, esta maravilla que es la creación. Hace unos días veíamos en casa un documental, usted también lo puede encontrar por ahí, era acerca de los insectos, arañas, abejas, etcétera, y cómo hombres y estudiosos, y hacen doctorados, para estudiar la sabiduría que hay en estos pequeños seres, insectos como abejas, arañas, como dije. Es la sabiduría de Dios. Y bueno, la escritura lo dice en los proverbios. La sabiduría de Dios, cómo Dios ha dotado a estos a seres microscópicos, ¿verdad? Con sabiduría. Hormigas, dice la escritura incluso, para avergonzar la sabiduría de los hombres. En lo tan pequeño que son estos insectos, vemos la sabiduría de Dios, vemos la mano de Dios. Pablo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El hombre tiene esta exposición de Dios. El apóstol dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. Es Dios. Y no hay palabras en esta reunión para hablar de Dios. Dios escapa a nuestra comprensión humana. No hay palabras, no hay términos humanos. Dios escapa a todo estándar humano, a toda terminología, a todo vocabulario. Escapa a la descripción de quién es Dios, su poder, su sabiduría, su justicia, su santidad, lo eterno de Él, su deidad. ¿Cómo podemos describir a Dios? Y Pablo dice, el hombre está sin excusa, porque teniendo esta demostración de quién es Dios, no le glorifican como Dios. Cuando dice el apóstol glorifican aquí, significa que no le reconocen como Dios, ni le dan gracias. La idea es que el hombre con todo este conocimiento que tiene de Dios, debió haber entonces demostrado una vida de gratitud a Dios. Pero querido oyente, el mundo vive de espaldas a Dios. No conocen a Dios. Le ignoran a Dios. Y ahí está. Cada día, cada mañana, Dios despliega su poder. Nos da aire para respirar, dice el apóstol. Nos da comida, nos da alimento. Le doy una tarea. Vaya al Salmo 104 y va a encontrar un salmo completo en el Salmo 104 que describe cómo la creación depende de Dios. Cómo los animales, cómo todo el mundo mira a Dios para depender de Él. La creación le alaba, dice el Salmo 150, todo lo que respira, todo ser alabe a Dios. Pero el hombre vive a espaldas de Dios. Pero mire usted la consecuencia, si usted está ahí en Romanos capítulo 1, versículo 21, mire lo que dice el apóstol. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Querido oyente, cuando dejamos a Dios, perdemos algo de lo que es nuestra humanidad, como ha dicho un comentarista. Es la esencia. Fuimos creados para caminar con Dios. Fuimos creados, somos criaturas que hemos sido formados para alabar a Dios, para exaltar a Dios. Cuando dejamos a Dios, dejamos la esencia por lo cual fuimos creados. Y entonces toda clase de vicios y perversiones ocurren en el hombre y en la mujer. Lea el capítulo 1 de los Romanos y se va a dar cuenta. Cambian la verdad de Dios, se entregan a pasiones desordenadas. Dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, etc.
Versículo 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La raíz del problema es el abandono de Dios por el hombre. El hombre ha dejado a Dios. Y esa es la realidad de todo aquel que está sin Cristo. Debemos ser honestos. Esto es la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo dice con toda autoridad, cuando el hombre deja a Dios, entonces algo pasa en la mente del hombre. Eso es lo que dice el versículo 21. Dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En este versículo tengo el siguiente título para describir lo que es el hombre. El hombre sin Dios, vive una vida vacía. Eso es, teniendo el entendimiento entenebrecido. Significa sin sentido, vacíos. Su razonamiento, dice el apóstol Pablo, y se envanecieron en sus razonamientos, sus pensamientos, su forma de razonar, alejado de Dios. Ahí está la causa. Ahora vea la televisión, lea cualquier noticia y se dará cuenta cómo está el mundo sin Dios. Y el apóstol dice que la raíz del asunto, note lo que dice el versículo 21, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué preciosa es la palabra de Dios. Es tan simple y no merece que la compliquemos. La raíz del problema está en el corazón del hombre. El apóstol Pablo indica dónde está el origen y la causa de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Es el corazón entenebrecido del hombre sin Cristo y la mujer sin Cristo. Noten, el apóstol dice su necio corazón. El hombre es incapaz de entender sin Dios el razonamiento, la forma de pensar, los planes, las ideas se oscurecen y sin Dios. Vive en tinieblas, esa es la idea del versículo. Razón tiene el Señor Jesús para decir que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Si usted está sin Cristo, usted está en tinieblas. Y usted me dirá, estoy en desacuerdo porque puedo ver, lo puedo ver a usted, pero le quiero decir que el Señor está hablando en términos espirituales. Habla de una mente entenebrecida, habla de una mente que no puede entender las cosas de Dios, no sabe a dónde va. Alguien lo ha dicho que el hombre es como en una pieza oscura. Imagínese una pieza lo más oscura que usted pueda comprender. El hombre en el medio de esa pieza y tratando de dar palmadas y saber dónde ir. Así está el hombre sin Dios y sin Cristo. Pausa. Para los que escuchan este mensaje y son del Señor, recuerde dónde estabas tú antes que vinieras al Señor. Recordemos dónde estábamos antes que viniéramos a Cristo. Entonces el apóstol dice en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre, lo que el apóstol dice, esto es una ilusión. Esta es la ilusión del hombre. Profesa, afirma ser sabio, pero en verdad es necio. En verdad es necio. El mundo vive total y absoluto. El mundo sin Cristo está total y absolutamente indiferente a Dios. Esa es la realidad de la que dice el apóstol Pablo. Otra versión dice así, escuche esto. Dice, los hombres conocieron a Dios, conocieron que hay un Dios todo el tiempo, lo conocen, saben, pero rechazan reconocerlo, por lo tanto, no le dan gracias ni hacen lo que él dice. Por lo tanto, llegan a ser necios en sus pensamientos, en sus argumentos, y su mente se hunde aún más en las tinieblas. Esa es la realidad de todo aquel que está sin Cristo. Querido oyente, usted está en tinieblas. Su mente no puede entender las cosas de Dios si usted rechaza a Dios. Usted necesita la luz del Evangelio. Usted no necesita estudiar más la palabra. Usted necesita venir a la luz. ¿Y sabe qué?
Hay alguien que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Qué simple es el Evangelio. Es el Señor Jesús. Él es la luz del mundo para los que están en tinieblas. Por eso el hombre natural no percibe las cosas de Dios a menos que Dios resplandezca en el corazón del hombre. Y dice el apóstol, en la iluminación del Evangelio, en la iluminación en el corazón del hombre. Vamos a ver ese versículo también. Acompáñeme a Colosenses, a capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1:21, hemos dicho que la vida del hombre, la vida de la mujer sin Cristo es vacía, vacía sin Dios. Habiendo reconocido a Dios, el hombre decide vivir en oposición a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 21. Si está siguiendo la palabra de Dios conmigo, esta es la palabra de Dios, no es lo que yo digo. 1:21. Dice, o mis pensamientos. Miren la palabra de Dios, qué hermosa es, qué hermosa. 1:21. Y a vosotros también, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pare ahí. El apóstol le ha dicho a los romanos, ustedes, el mundo, primero lo dice en el capítulo 1 y después dirá hacia los religiosos en el capítulo 2, el mundo entero está bajo el pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios, no alcanzamos el estándar de Dios. Y la evidencia del apóstol en el capítulo 1 es decir, ahí está la evidencia, ahí está Dios declarando su presencia cada día. Cuando el apóstol fue a Atenas, les dijo lo mismo a los griegos. Yo predico al Dios no conocido y este Dios no conocido se revela en Cristo. Este Dios que nos ha hecho, el cual nosotros somos formados, dirá el apóstol Pablo, en el cual tenemos aliento, de este predico yo. El hombre no tiene excusa, pero el hombre al dejar a Dios, su mente ha sido afectada, sus razonamientos están en tinieblas. Y como está en tinieblas, entonces dirá el apóstol Pablo, es un enemigo de Dios. ¿No encuentras solemne esto? ¿No le conmueve? Todo aquel que está sin Cristo es un enemigo de Dios. Y el apóstol le recuerda a los colosenses y les dice en el capítulo 1, versículo 21 de Colosenses, les dice, y a vosotros también les recuerda que erais en otro tiempo, noten, en otro tiempo, en el tiempo pasado. Es interesante porque el apóstol le va a decir a los efesios, en ese tiempo estabais sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Querido oyente, si usted está sin Cristo, usted no tiene esperanza. Está como ese hombre o esa mujer en esa pieza oscura y no sabe dónde ir. Esa es la realidad de alguien sin Cristo. Esto es lo que debemos anunciar. Esta es la verdad del Evangelio. Dice el apóstol, si usted está sin Cristo, si usted está en esa condición, y esa era mi condición, éramos enemigos de Dios. Noten lo que dice el versículo. Extraños, extraños. Significa que estamos lejos, extranjeros, lejos de Dios. Lejos. El salmista lo dirá en el Salmo capítulo 10, versículo 4. Dios no está en ninguno de sus pensamientos. El verdadero Dios, el Dios de las Escrituras, no está en ninguno de sus pensamientos. Porque el hombre se alejó, está lejos de Dios. Es como el hijo pródigo que se fue a una provincia apartada. Es como el escritor en Isaías 53 dice que los hombres se apartaron por sus propios caminos, lejos de Dios, lejos. Querido oyente, si usted está escuchando la palabra de Dios, le ruego en el poder de Dios, delante del Señor, que entienda que usted está lejos de Dios, no lejos de la iglesia, no lejos quizás moralmente correcto, pero delante de Dios. Esto no es algo horizontal, esto es algo vertical. Es delante de Dios.
lejos. El apóstol dice, en otro tiempo ustedes, y lo dirá después a los efesios, incluso nosotros, estábamos lejos de Dios y estábamos alienados, esa es la idea, lejos de Él. Y dice el versículo 21, enemigos, enemigos en vuestra mente. Qué precioso es esto. Escuchen, es la mente. Cuando habla de la mente, enemigos en la mente, habla del razonamiento del hombre que tiene una disposición negativa hacia Dios, una disposición más que negativa, una disposición hostil hacia Dios. Ah, usted ha tenido la oportunidad de hablar a alguien de Dios que le ha respondido de una forma hostil, que niega a Dios, incluso hasta con palabras que no corresponden. El apóstol dice, el hombre sin Cristo es una posición de enemigo delante de Dios, tiene una mente determinada, sostenida actitud de ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque es ignorante de Dios. El apóstol Pablo dirá que lo que él hizo lo hizo en ignorancia de Dios. Por lo tanto, mire lo que dice en Colosenses 1:21, mire la consecuencia. Escuchen bien y atentos a la palabra de Dios. Noten, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice, haciendo malas obras. Las malas obras que hace aquel que está sin Cristo es producto de una naturaleza perdida. Es en el corazón, como lo ha dicho en el capítulo 1 de los Romanos, sale de adentro, como dice el Señor Jesús en los evangelios, de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Por lo tanto, el hombre sin Cristo está completamente perdido, absolutamente perdido. Efesios en el capítulo 2 dice así. Lamentablemente no puedo explicar todo el versículo, el tiempo se va tan rápido. Efesios en el capítulo 2, versículo 1. Hemos dicho, la vida del hombre sin Cristo es vacía. La vida del hombre sin Cristo es hostil a Dios. La vida del hombre sin Cristo está muerta y en rebelión contra Dios. Noten la palabra de Dios. El apóstol otra vez a los Efesios les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es un versículo precioso en la palabra de Dios. El apóstol dice que el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, yo sin Cristo estaba muerto. Muerto significa separado de Dios. ¿Se acuerda cuando lo dijo en el capítulo 1 de 21 de Colosenses? Lejos de Dios. Si usted está escuchando la palabra de Dios, esta es su realidad, querido oyente. Este es el Evangelio, esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso que aquel que está sin Cristo está en una posición desesperada de tener salvación. Por eso que la predicación del Evangelio, y así lo entiendo desde muy joven, el Evangelio es urgente. El Evangelio no es una conversación acerca de Dios. El Evangelio no es una charla acerca de Dios. Alguien lo ha dicho bien y lo he repetido tantas veces, y en mi convicción, el Evangelio es el ultimátum de Dios al hombre. A un hombre que está completa y absolutamente perdido, que vive una vida vacía, de un entendimiento que es hostil a Dios, que está en tinieblas, que entiende por la palabra de Dios que está muerto, que está separado de Dios. Y el apóstol dice, en otro tiempo, note lo que dice el versículo, en otro tiempo, lo repite en el versículo 3, en otro tiempo, en el versículo 12 dirá, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oh, qué maravilloso, qué terrible. El solo escuchar esto debería
Me acuerdo, en los tiempos pasados, leemos de hombres que escuchaban el Evangelio y al escuchar esta palabra, caían de rodillas ante Dios. Y está ese himno que dice, tal como soy, vengo a ti. Caían cariñoso Salvador, no hay otro asilo sino solo en ti. Este es el Evangelio que debe conmover a las almas. Y sigo en esta idea. Dice el apóstol, ustedes seguían la corriente de este mundo, caminaban en la corriente de este mundo. Este mundo habla del sistema que es contra Dios. No hay tiempo para hablar de eso. Pero note lo que quiere enfatizar el apóstol. Dice, este mundo está bajo el control de Satanás. Lo dice el apóstol Pablo. Dice que el mundo está conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No es solo el hombre pecando contra Dios, no es solo el hombre viviendo en hostilidad contra Dios, sino que es el hombre poniéndose en la servidumbre de Satanás, haciendo los deseos y la voluntad de Satanás. Razón tiene el apóstol para decir que el mundo está bajo el control de Satanás. Razón tiene también Pablo para decir que Dios, el Dios de este siglo, encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Si hay alguien que se opone a que usted escuche el Evangelio, a que la luz resplandezca en su mente, es Satanás, del cual el mundo se burla tanto, pero que es real. Hay alguien que dijo así, dice así un comentarista, en resumen, dice, experimentamos en todas las obras de Satanás lo que Cristo testifica acerca de él, que desde el principio ha sido un homicida y mentiroso, porque él se opone a la verdad de Dios con mentiras, oscurece la luz con las tinieblas, enreda las mentes de los hombres con errores, incita el odio, enciende contiendas y combates, todo con el fin de derribar el reino de Dios y sumergir a los hombres junto con él en la muerte eterna. De esto se desprende que su naturaleza es depravada, malvada, maliciosa, porque debe haber una depravación consumada en aquella disposición que se dedica a atacar la gloria de Dios y la salvación del hombre. Esto es lo que Juan testifica en su carta cuando escribe que el diablo ha pecado desde el principio. Él es el líder y arquitecto de toda maldad e iniquidad en este mundo. Cuando yo leía esto y leía más versículos que describen a este Dios de este siglo y de este mundo, es cuán imposible es para el hombre salir de esto. Cuán imposible es, el versículo 3 dice, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol, y esto es precioso, escuche bien, el apóstol se pone en el lugar de un pecador, el gran apóstol Pablo, para decir que en otro tiempo todos nosotros, lo cual también nosotros. Porque alguien me dirá, después de escuchar esto, esta descripción honesta que hace la palabra de Dios de todo aquel que está sin Cristo, alguien me dirá, pero yo no soy tan malo. Mire, yo tengo una religión. Mire, yo de pequeño he sido formado en la religión, pero el apóstol le ganaría a usted en religión. Le gana a usted los esfuerzos por ser mejor. Él podía añadir a su vida justicias, que dice la Escritura, que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero él, dada toda su religión, dado todo el esfuerzo humano que hizo, él podía decir esto, escuche, hallo esta ley en mis miembros, que el mal está en mí. Y él concluye diciendo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Porque ni aun la religión tiene el poder para poder controlar nuestros deseos y nuestras pasiones. Y en algún momento pecamos, caemos, desobedecemos a este Dios santo, por lo cuanto nuestras vidas son miserables. Miserables. El apóstol podía decir, miserable de mí. ¿Quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Ese es el fin del apóstol.
el fin de Saulo. Y entonces escribe lo siguiente, y este es el punto final y glorioso de la palabra de Dios. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Querido oyente, si usted está siguiendo el mensaje de la palabra de Dios y usted entiende que usted tiene una vida sin Dios, su razonamiento se ha entenebrecido, usted siente que no tiene paz en su corazón, usted siente el peso de sus pecados delante de Dios, usted entonces llega al punto crucial que dice, es Dios, es Dios. El apóstol dice, el único que puede salvar al hombre es Dios. Y no es porque, miren lo que dice el apóstol, y no es porque haya algo en nosotros, no es porque haya algo digno en mí que Él me salvó, sino que es, dice el apóstol, que es rico en misericordia. ¿Quién puede medir eso? Es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Lo que mueve a Dios no es lo bonito que podemos ser, o el apellido que tengamos, o la riqueza que podamos tener, o los privilegios de que podamos gozar, o la educación que podamos tener. Es su amor. Es el amor de Dios. Y el apóstol lo hace aún más superlativo, como dirá alguno. Es no su amor, es su gran amor. Es el gran amor de Dios. Usted me dirá, pero a ver, ¿cómo puedo ver yo el amor de Dios? Y el apóstol dirá aquí, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, aún siendo pecadores, inútiles, incapaces, esto es lo precioso, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, porque no lo podemos, ¿verdad? Ya lo hemos visto en los versículos anteriores. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y dirá el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Querido oyente, el amor de Dios se manifestó en que Él envió a su Hijo. Y esto lo vamos a decir hasta el fin, hasta que el Señor Jesús venga. Este mensaje no ha perdido su color. Este mensaje no ha perdido su valor. Que Dios muestra su amor en que Él envía a su propio Hijo a este mundo que es pecador. Lo hemos visto, ¿verdad? A este mundo que es hostil. Eso es maravilloso. ¿Cómo podría yo explicarlo? ¿Cómo podría encontrar palabras para decirlo? Hay un himno que dice que si fuera hoja, un pincel, cada hoja, no bastarían para escribir el gran amor del Señor. Que Él envía a su Hijo amado, al Hijo que nunca pecó, al sin mancha y sin contaminación, que viene a este mundo, que nace en Belén, no solo para que le recordemos en Navidad. Usted ya si ha seguido el mensaje, lo podrá entender así, porque la Navidad no le salva, ni siquiera los milagros que Él hizo, ni siquiera la palabra de Jesús le salva, sino que es su obra en la cruz. Él caminó a la cruz. Ese es el propósito por el cual Él vino. A este mundo, dije, hostil, a este mundo que le odió, a este mundo que le menospreció. A Él le dijeron que estaba loco, que estaba demente, que tenía un demonio, que hacía milagros por el poder de Satanás, que era un blasfemo, que era un samaritano, que no venía de Dios, que era pecador. Todo Satanás, las fuerzas satánicas contra Él para evitar que Él llegara a la cruz. Porque Satanás sabe, porque es la voluntad de Dios que el Señor Jesucristo llegara a la cruz para salvarme a mí. Él sabía que la cruz era el único medio para salvar pecadores, porque en la cruz el Señor Jesús llevó tu pecado, querido oyente, para que tú no hagas ningún otro esfuerzo, porque mire lo que dice la palabra de Dios, lo dice tan clarito, como dice un familiar mío. Dice,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y dice esto no, versículo 8, porque por gracia sois salvos. Es inmerecido. No podemos ganar nuestra salvación por medio de la fe. Es por la fe, es por creer en Cristo. Y esto no de vosotros, gloria a Dios. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras humanas, no es por esfuerzos humanos, porque estas manos están contaminadas con pecado, porque este corazón solo desea hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Es por gracia, para que nadie se ufane, se gloríe delante de Dios, porque es un don de Dios. Y el apóstol lo va a decir así. Mire, en el capítulo 1, versículo, qué clara es la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 13 de Efesios. Dirá así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay más palabras para explicar el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva de Dios, en que Dios se mueve en su amor que es inmensurable. Juan dirá: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es un amor de una naturaleza que el hombre no alcanza a entender, que Dios envió a su Hijo para hacer el sacrificio por pecadores, por sus enemigos, para derramar su sangre, para que con esa sangre compre pecadores y lleve muchos hijos a la gloria. El apóstol le dice a los efesios: este es el mensaje que ustedes escucharon. Este es el mensaje que ustedes escucharon. Y habiendo creído en este mensaje, dice el apóstol, habiendo oído la palabra de verdad, pausa, no hay verdad en este mundo. No hay verdad. Está la verdad acomodada a cada uno, ¿verdad? Cada uno cuenta su verdad. Cada uno dice lo que le acomoda, ¿verdad? Pero hay uno que dice: yo soy la verdad. Y el apóstol dice: esta es la palabra de verdad. Y qué bueno para todos los que predicamos la palabra, los que estamos en esto de anunciar su palabra en cualquier lugar, usted y yo, en escuelas dominicales, en distintos lugares. Qué precioso es descansar en que lo que decimos es la verdad. Es la palabra de verdad. Pedro dirá: tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Querido oyente, no hay otro que proclame esta palabra. Pedro dirá: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el apóstol dirá: esta es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, son ahora propiedad de Dios, tienen la firma de Dios. Querido oyente, y termino, usted ha sido invitado a escuchar el evangelio de Dios. El evangelio es la buena nueva de Dios. Y hoy hemos dicho que hay estos tres puntos que hemos explicado. Uno, el hombre vive sin Dios y sin Cristo, vive una vida vacía delante de Dios. Sus pensamientos se han entenebrecido. El corazón, de esto sale del corazón, es una naturaleza sin Dios. Una vida vacía. Es una vida hostil a Dios. Enemigos de Dios. Enemigos del Señor. En su mente, en sus razonamientos. Y además, una vida que está muerta delante de Dios, por así decirlo. Muertos delante del Señor, siguiendo la corriente de este mundo bajo el poder de Satanás. Y hemos aprendido que aquel que puede librar las almas es el Señor por medio del Evangelio a través del Señor Jesucristo. Es Él, es el Señor Jesús que da salvación y vida eterna. Y el apóstol lo dice tan claro. Es escuchar esta palabra, es creer esta palabra,
es confesar con la boca que Jesús es el Señor, creer que Él resucitó de entre los muertos y será salvo. Esto es lo que llevó al apóstol ir por todo lugar y predicar el Evangelio. Esto es lo que llevó al apóstol llenar el mundo de ese entonces con el Evangelio. Ir a Colosa, ir a Éfeso, a Corinto, Grecia, viajar ir a Roma, decir en Roma que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Saben qué? No me avergüenzo del Evangelio, diría el apóstol, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Querido oyente, este es el Evangelio de tu salvación. Si ahora tú has entendido el Evangelio, si tú has entendido y sido iluminado con la palabra de Dios, tú no tienes excusa. Aún a través de esta señal Zoom, aún en estos medios que el Señor nos da en este final de los tiempos, cuando el Señor Jesús viene, vea las noticias alrededor, Jesús viene y aún el Señor le permite a la Asamblea de Concepción seguir anunciando el Evangelio. Y oro y le ruego al Señor que no sea que algo de la palabra que hemos dicho y alguien de los que ha sido invitado pueda ser conmovido por el amor del Señor Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre preciosa por cada pecador, por pecadores. Nadie puede describir el sufrimiento del Salvador cuando Él expuso a sí mismo a la ira de Dios por mis pecados, cuando se hizo responsable por mis pecados delante de Dios. Y ahora yo, revestido de la justicia de Dios, tengo salvación y vida eterna. Mi mente ha sido iluminada. Mi corazón está a Cristo. Voy a la gloria. Tengo la firma de ser propiedad de Dios por su Santo Espíritu y espero la venida de Cristo. Es una vida completamente diferente. Tiene sentido. Una vida sin Dios no tiene sentido. Es un engaño, es una ilusión, dice el apóstol. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es una ilusión. Es vanidad pensar que una vida sin Dios y sin Cristo tiene sentido. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso tú debes anunciar la palabra. Porque lo único que tiene sentido es una vida en Dios, una vida en Cristo. Porque para eso fuimos formados, para la gloria de Dios. Gracias por prestar atención al Evangelio. Solo la palabra de Dios. Vamos a orar, porque creo que el tiempo se fue lamentablemente. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, para nosotros es un honor. Cada vez que anunciamos tu palabra, tú ves lo que hay en nuestro corazón, es un honor el poder abrir tu palabra y encontrar estos versículos tan claros que nos exponen del amor de Dios. El amor de Dios a pecadores perdidos. Y nos llevan a fijar nuestra mente no en el pecador, no en tanto en nuestra condición, sino mirar al amor de Dios, mirar a la cruz, donde el Señor Jesús padece por el pecador, donde el profeta dice de él, varón de dolores, experimentado en quebrantos, donde se dice de él que es un cordero, es una oveja que es llevada al matadero, donde sufre, donde padece por pecados, por nuestros pecados, por mí, y derrama su sangre. El Señor Jesús, Él vive, Él da vida eterna. Padre Celestial, rogamos en esta hora e intercedemos por alguna persona que esté escuchando esta palabra ahora mismo, que sea el Espíritu de Dios que convenza, que conmueva, que lleve a Cristo a esa persona, que ilumine. Oh Padre, sabemos que Satanás está ocupado ahora mismo en oscurecer, en negar, en distraer la mente de alguien que quiera venir al Señor. Pero sabemos, oh Dios, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Te damos gracias, te damos gloria, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.